Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero se encuentren maravillosamente bien. Mi nombre es Vanessa Martínez y en esta ocasión voy a continuar con el video de ¿Cuál es mi historia? Parte 2. Bien, como ya conté anteriormente, yo nací en Ecatepec, ya conté las cuestiones en las que yo nací. Yo nací en Ecatepec, pero durante casi toda mi vida viví en Nezahualcóyotl. Esta fue mi casa durante muchos años. De hecho, ese video es de 5 años o 4 años antes de que yo naciera. Y como pueden ver, todo muy feliz, todo muy bonito. Ellos son mis abuelitos paternos. Mi mamá primeramente se embarazó de mi hermana cuando tenía 19 años. Yo me embaracé a los 19 años también. Y cuando me tuvo a mí, ella ya tenía 27 años. Se podría decir que mi hermana durante estos 8 años vivió todo esto solita sin mí. Eh, a mi papá se le ocurrió la idea de llevarse a mi mamá a vivir con sus papás, con mis abuelos. Entonces, esto es algo que yo por eso siempre anhelé tener una casa. Nosotros no tuvimos casa propia durante muchos años hasta tiempo después. Y como pueden ver en el video, todo muy feliz, todo muy bonito, hasta que tienes que convivir con tu familia un lunes, martes, miércoles normal, en donde si estás en la casa de los suegros y ese tipo de situaciones pues fueron complicadas para mi mamá. En videos anteriores a lo mejor tomarían a mal el hecho de que yo dijera, no me voy a casar hasta que yo tenga una casa para mi hijo que nadie se la pueda quitar. Pero díganme ustedes, aquí en México sobre todo, si pueden levantar la mano las personas que sus papás primero estudiaron, después trabajaron, luego compraron su casa y ya después tuvieron hijos y todo les salió maravillosamente bien. Si son mayoría, pues muchas felicidades para ustedes, la verdad. Espero que Dios les siga dando más bendiciones como esas. Pero para los que no, para los que nos tocó este tipo de situaciones y para los que después repetimos este mismo tipo de situaciones, pues es por eso que ahorita que yo ya estoy sola con mi hijo, eh, es que pienso eso. No es lo mismo tener tu propio espacio con tu familia, con tus hijos, sin que estén los primos, los tíos, los hermanos opinando sobre lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Entonces es por eso que lo digo más que nada. Toda mi infancia yo la recuerdo muy linda, con sus pros y sus contras. La verdad es que no siento que nadie haya tenido momentos siempre felices o momentos siempre tristes. Hay de todo. Pero en general, y después de ver la historia de Jorge Serratos, creo que yo nunca tuve problemas de niña. Siempre tuve a mis dos papás. Hasta la fecha los sigo teniendo a los dos, aunque sea por separado. Pero pues ciertas cuestiones, ¿no? Yo crecí entre peleas de mis dos padres, obviamente también por este tipo de situaciones de no tener casa propia, de que algunas opiniones intervinieran, pero yo siento que yo ya viví como lo último de ese aspecto. A mi hermana le tocó pasar todo este tipo de situaciones sola y fue algo que tiempo después tratándolo en terapia pues entiendes varias situaciones sobre tu personalidad, sobre lo que se queda marcado en tu vida desde los 0 hasta los 5 años. Es algo que nunca lo vas a poder sacar de tu mente y pues es algo que a mí me hubiera gustado saber entre los 0 y los 5 años de mi hijo, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que se puede. Esta casa siempre fue, digamos, mi casa. Hasta hace poquito fue que abandoné el nido. Y pues yo les agradezco a mis abuelitos por habernos dado esto durante muchos años, muchos años. Y a mi papá por tratar de hacer lo mejor posible por mi hermana, por mí, por mi mamá, por todo nuestro crecimiento. Eso es con respecto a la casa. Con respecto a mí, yo recuerdo haber sido una niña muy alegre. No era muy limpia que digamos, yo estaba siempre jugando en la tierra, atrás de la casa jugando con la tierra. Y yo era una niña que le gustaba hacer pasteles de lodo, cortar pelotas, jugar con mis amigos en la tierra. Yo era una niña, pues, del año 99 que jugábamos muchísimo en la tierra, arrastrarnos o hacer varias cosas. En mi escuela yo era, digamos, alegre. Fue un tiempo en el que después también me hice un poco más introvertida, pero
yo recuerdo que siempre me han gustado los negocios. Yo de niña recuerdo que había días donde nos tocaba ir a natación porque yo iba en una escuela de tiempo completo. Me parece que era desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde que yo iba a la primaria. Y ahí yo vi, no sabía hasta este momento, vi lo que era una necesidad en los niños. Los niños generalmente llegaban peinaditos con su gel y todo, pero cuando iban a natación ya regresaban con el cabello esponjoso. Entonces lo que yo hacía era un popote, le absorbía gel, le ponía cinta de aislar arriba y abajo y los vendía a 1 peso. Y desde ahí yo empecé a hacer mi negocio, sacaba 20, 30 pesos. Había niños que me compraban un popote, 2 popotes. Entonces, a mí siempre me ha gustado como vender cosas, tener dinero, comprarme mis propias cosas. Y mi papá pues no se daba cuenta que yo estaba vendiendo de su gel. Sabía que de repente ya le bajaba el bote, pero él no sabía que yo estaba teniendo mi negocio de gel en la escuela. Después, cuando mis papás se separan un poco, digamos que mi papá me lleva en el taxi a trabajar. Él es taxista en el centro de la Ciudad de México. Y me llevaba y yo le pedía, ok, vamos a ir, pero me vas a comprar mis bilés, mis chicles, mi y esto, porque a mí me gustaba vender. O sea, primero empecé con los popotes, después yo empecé a vender chicles, dulces, bilés, cosas para niñas, para niños, y ya traía yo mi dinero. Eh, Esto es algo que siempre me ha gustado desde chiquita. La escuela también es algo que me ha gustado bastante. En el kinder mi mamá dice que en una ocasión no me quería dejar ir porque estaba lloviendo y me dejó dormir. Y cuando yo desperté, lloré, hice un berrinche, estaba súper enojada porque mi mamá no me llevó a la escuela y le dije que me despertara, que yo en la casa me aburro mucho, que no me volviera a hacer eso. Y y creo que desde ahí mi mamá nunca más me volvió a dejar en la casa porque ya sabía cómo me iba a poner yo de intensa. Esto es con respecto a los negocios, con respecto a la escuela siempre me ha gustado, por eso me costó un poquito de trabajo de cuando me convertí en mamá, pues saber que ya no iba a estudiar o pensar que ya no iba a estudiar. Y posteriormente, la persona que ha influido muchísimo en mi crianza de los 0 a los 5 años ha sido mi tía Yolanda. Mi tía Yolis estuvo casi en toda mi vida. Ella me recogía de la escuela y me decía, vamos a jugar, yo voy a lavar los trastes, tú los enjuagas y los pasas para acá para secarlos. Entonces ella me lo hacía como un juego. A mí me gusta limpiar porque ella me lo hacía ver como un juego. Y eso es algo que yo le agradezco infinitamente a mi tía Yolis. A mi papá le agradezco mucho lo de los negocios, que me apoyaba en comprar mis billetes, en comprar mis cosas. Mi hermanita me cuidaba y me consentía muchísimo. Con respecto a las peleas de mis papás que yo recuerdo cuando era niña, mi hermana siempre fue como mi escape. Me llevaba a la parte de atrás de la casa y me tapaba mis oídos para que yo no escuchara nada. Y yo sé que ella pues también carga con este tipo de situaciones desde niña hasta la fecha, pero no los culpo. Mis papás también venían de un ambiente muy pesado. Ellos terminaron repitiendo lo que vivieron de niños. En su matrimonio lo volvieron a hacer. Yo cuando estuve con el papá de mi niño lo volví a hacer, lo volví a repetir, pero pues yo solamente viví con él un año y dije, no, esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo quiero para mi hijo. No quiero que él crezca con este tipo de situaciones y me voy a tener que ir. Aunque haya sido un poco pesado, pero creo que es mejor darse cuenta a tiempo antes de continuar, porque yo me hubiera quedado más tiempo ahí. Ahorita ya estaría esperando el segundo bebé del papá de mi hijo y no sabemos ni cómo hubieran sido estos 5 años si hubiéramos seguido repitiendo patrones. Entonces, esto es parte de mi historia, parte de mí, parte de mis negocios, parte de los traumas de la infancia que he ido trabajando, parte pues de mi historia. Entonces, sí recomiendo ir bastante a terapia, recomiendo llevar a los niños también a terapia. Los niños no van a terapia porque ellos estén mal. Los niños van a terapia para que nos puedan decir a nosotros como padres qué es lo que estamos haciendo mal, para que ellos estén teniendo esa conducta. Entonces, voy a contar
posteriormente qué fue lo que pasó alrededor de mis 8 años en adelante. Esto es parte de mi historia a partir del kinder hasta como por mis 8 años, que fue cuando empecé a emprender mis negocios y a darme cuenta que me gustaban vender cosas. Y a darme cuenta de mis 0 a mis 5 años, que es lo que yo tengo grabado en la mente, que es algo que me va a costar un poquito de trabajo modificar porque es algo que ya se queda guardado muy en tu cerebro. Entonces, pues esto es parte de mí, parte de lo que estoy trabajando hasta ahorita, parte de lo que yo recuerdo. Y espero puedan ver mi siguiente video. Si a alguien le puede ayudar mi experiencia y lo poco o mucho que pueda aportarles de positivo en su vida, pues espero poder estar ayudando en algo. Que tengan excelente día. Bye.